Bueno, chicos, seguiremos, por favor. En todo caso, nos hemos quedado... A ver, tenemos que seguir. No hay ninguna duda hasta ahora, ¿no? O el tipo de trabajo que estamos haciendo, nada. Perfecto, continuemos, por favor. Nos hemos quedado acá. ¿Qué pasa con esto? Ahora sí, estaba un poco para allá. Muy bien. Entonces, chicos, estábamos hablando de estos factores externos que constantemente influyen en el comportamiento que va a tener la persona dentro de la empresa. Siempre van a escuchar factores como en su fuente de trabajo, ¿no? Que cómo puedes identificar o separar tu vida laboral de la vida personal. Como les decía, no te olvides que cuando entras a una organización estás dispuesto a trabajar 8 horas a la semana, 8 horas al día, 48 a la semana, donde se convive una cantidad de tiempo. O sea, la necesidad de convivir tanto tiempo con un grupo de personas depende mucho de la variedad con la que vas a saber llevar las mismas, el tipo de trabajo que van a hacer, la calidad de trabajo que deberían hacer. Por eso muchas empresas se le dedican mucho, pero mucho tiempo a generar un clima de trabajo correcto o adecuado. Es lo que decíamos en algún momento, las evaluaciones que van a hacer esta empresa externa, ¿no? Que es Great Place to Work. O sea, te imaginas tanto tiempo pasar en un trabajo, ¿no? En condiciones distintas. Los problemas generales que existen es en las interrelaciones. Y no solo malas interrelaciones, ¿no? Porque pueden pelearse constantemente, haber diferencias entre compañeros de trabajo. También hay esa situación difícil que es las parejas dentro del trabajo. De estas parejas, el rompimiento que hay, a veces el embarazo conlleva otra situación. Hay un sinfín de situaciones, ¿no? Que son dentro de la empresa, dentro de la organización, pero también externas, como decíamos, ¿no? Entonces, el ser humano social como tal tiene que saber adaptarse al entorno laboral. Eso lo tenemos claro. Pero ahora, ¿qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones obviamente son un grupo de personas que buscan un fin o metas que solos no podrían lograr, ¿no? Por eso es que nos reunimos con más personas. Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse a todos sus miembros y permite a la empresa alcanzar determinados objetivos. Enmarcado en reglas y normas, ¿no? Entonces se considera también como una institución, como hemos dicho, porque tiene documentos, tiene un raciocinio diferente al que simplemente un grupo de personas, ¿no? Está enmarcado con reglas. Dentro de la organización nosotros podemos hablar y con que constantemente las personas se comunican, ¿no? Existe dos tipos de lenguaje, dos tipos de comunicación, si quieres, dentro de la empresa, ¿no? Lo que es la comunicación formal, que se va a poder representar por cartas, por mails. Incluso ese tipo de comunicación está enmarcada en reglamentos que tienen normas, ¿no? Que te dice, una carta tiene que ser en tal tipo de letra, tal tamaño, tal espaciado y debe contener este tipo de situaciones, una firma enfocada en tal lugar, o sea, formalidad total para la comunicación que va a existir dentro de la norma. Además que dentro del trabajo te exigen también otro tipo de condiciones, ¿no? O sea, como sociedad ya es un hecho que no puedes hablar de manera soez o con malas palabras en un ambiente de trabajo, ¿no? O sea, no es una regla escrita, pero es la convivencia. También es parte tal vez de la comunicación que conlleva. Por eso les decía que es muy importante esa filosofía o esa cultura laboral
a dónde tú estás enfocando, dónde tú estás participando. Pero esta misma también es parte de la otra parte de la comunicación, que es la informal, ¿no? Esta comunicación que tienes entre los subgrupos de trabajo, con las personas que tienes más afinidad, con los que puedes o consideras que puedes incluso abrirte mejor para contar ciertas cosas personales. Irónicamente, un equipo de trabajo se desarrolla mejor, aunque no quieran, bajo esa comunicación informal, ¿no? Porque cuando manejas una comunicación informal en un equipo de trabajo, no se olviden que tiende a que parecer que todos están igual. Cuando es una comunicación formal tienes que hablar, o no, jefe, o licenciado, o doctor, no sé qué. Esa formalidad a veces pierde, o perdón, o restringe en realidad a veces a las personas a tener iniciativas, restringe a participar en el equipo, dentro de la organización. Pero sea la comunicación formal e informal, estamos regidos bajo la misma, ¿no? Como seres humanos necesitamos comunicarnos constantemente. Dentro de la organización hay que estar dispuestos a actuar conjuntamente, ¿no? No ver el hecho de quién manda y quién obedece. Esa es una de las razones creo que más complicadas en la empresa. Cuando ves a la persona que tiene que liderar como alguien que no se lo merece, ese es uno de los primeros factores que complica. Cuando no se lo merece decimos que es, no se olviden que es una percepción propia del trabajo de esa persona. Imagínense, chicos, que poniéndolo en palabras sencillas, digamos que en tu equipo de trabajo has debido tener las materias otras que tienes un compañero que no ayuda mucho en el trabajo o no investiga. Y generalmente siempre va, ¿no? A la última hora, o solo hace la carátula, o solo hace alguna cosita, pero muy básica. Lisan, Dime. una compañera dice que está esperando desde hace rato para que le deje entrar a la clase. No sé si podría dejarle. A ver, perdón, déjame ver. Ah, ya. Itzia, admitir. Ya, gracias. Ya está ingresando. Ya. Entonces, chicos, les decía, hay que hacer esa analogía porque no necesariamente una empresa es esto, ¿no? Puede estar en este grupo, como que les digo. Tienes un grupo de personas, hoy día vamos a hacer un trabajo en grupo, por ejemplo, que va a tener personas que ayudan, que colaboran más. A veces 2 o 3 del grupo tienen la afinidad o tienen el objetivo bien marcado y quieren trabajar de esa forma. Y a veces, como les decía, hay gente que ayuda a lo mínimo. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Hay gente que, aunque no crean, reciben el mismo sueldo, sí, pero trabajan menos. Este es un mal muy preocupante en las empresas en el sentido en que se genera una desproporción de la carga laboral. Así lo llamamos. Cuando una persona es más eficiente, más bien le damos más trabajo, ¿no? Cuando las relaciones en lo laboral, ¿qué ocurre? Es cuando ya ahí te cargas, ¿no? De mucho trabajo. Entonces el eficiente trabaja bien, le dan más trabajo, pero le pagan el mismo sueldo que el ineficiente. Entonces, ¿qué actitud va a tomar el eficiente? ¿Ser más eficiente para recibir el mismo sueldo y tener más trabajo? ¿O va a asumir la actitud del ineficiente, ¿no? Que gana lo mismo sin esforzarse mucho? Aunque no crean, esa relación es algo muy cotidiano en las empresas, en donde existe una desconformidad con la valoración del trabajo. Entonces, por eso hablábamos de esto del salario emocional que ayuda a ese reconocimiento, que no necesariamente tiene que estar presente en lo económico, ¿no? Sino ese reconocimiento. Pero lo ideal es, evidentemente, que el equipo, los miembros del trabajo estén dispuestos a trabajar constantemente. Un objetivo común es la idea racional, como les digo. No olviden que su objetivo principal de vos como colaborador, ¿cuál es? Ganar un salario. Eso es inédito, ¿no? Y es recíproco en la empresa. Pero ese es tu objetivo, tu meta laboral, no el objetivo común. O sea, el objetivo común tiene que ser el de la empresa, el del equipo, para que alcancen obviamente ese beneficio económico después.
Muy pocas empresas pueden, creo que, llegar al hecho de decir que el objetivo común lo llevan todas las personas. Probablemente empresas más grandes donde se dan el tiempo para poder repartir aquel objetivo común. Estamos hablando, por ejemplo, de CBN, Unilever, por ejemplo, Pilandina, que entre colegas de recursos humanos nos mencionan, ¿no? La cantidad de tiempo y de recursos que le proporcionan ese objetivo. Charlas, si podemos, vamos a ver lo que son los talleres de cuerdas altas y bajas, ¿no? En los que se genera mucho trabajo en equipo, con esos objetivos en común, como les digo. Y también hay que tener disposición, ¿no? Para comprender y asimilar algunos aspectos de la persona dentro de la organización. La organización obviamente es una estructura donde se van a ejecutar tareas administrativas y operativas. Si se acuerdan, hemos hablado que la empresa se divide en tres sectores básicos, ¿no? Los administrativos, los operativos o productivos y los comerciales, por ejemplo, ¿no? Exige a todo el personal involucrado en la organización una contribución, el aporte de tus competencias que tú vas a dar a la empresa, ¿no? Las operaciones de la organización deben ser dirigidas por un solo administrador, que es lo que buscamos, un gerente, pero que se pueda evidenciar el trabajo, el relacionamiento con las otras áreas, el liderazgo, que es la parte o la competencia más necesaria. En toda organización tiene que haber líderes, pues los decíamos, líderes pueden haber por cargo, líderes situacionales, que es lo que más, la verdad, hay que enfocarse en realidad en ellos. Porque administrar es gobernar, ¿no? Rige básicamente la organización, pero no rige bajo un criterio personal de este gerente. Les decía, rige bajo las normas que ya están establecidas en los estatutos. Por eso hablábamos al principio de funda empresa, ¿no? Ahí es donde pones o marcas las reglas de la empresa que se tiene. Entonces un gerente solamente tiene que liderar en base a eso, a la filosofía, a la misión y la visión de la empresa que hemos conversado algún momento, en base a la cultura de la empresa. Entonces, es así como tiene que estar estructurada una organización. Es una codependencia constante, evidentemente. ¿Para qué? Para el objetivo. Pero nunca se olviden cuál es el objetivo, el desarrollo organizacional. La empresa siempre va a querer crecer. Tiene que cubrir sus márgenes, obviamente, utilidades de crecimiento, de impuestos. Necesita, obviamente. Pero lo que más le interesa es seguir desarrollándose como organización, seguir creciendo. Que esa es la meta final de cualquier empresa, ¿no? Entonces, hay que hablar de los objetivos de la organización, que básicamente serían satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la sociedad, ¿no? Por eso existen empresas industriales, manufactureras, empresas de servicios en la banca, en salud, en educación, etcétera, que buscan cubrir las necesidades de la sociedad. Sean similares, sean nuevas, sean adaptadas, ¿no? Siempre va a haber empresas que son competencia de otras en base a otro tipo de situaciones, ¿no? Otro objetivo es aumentar el bienestar de la sociedad mediante el empleo adecuado de los recursos, ¿no? Lo que nos decíamos, parte de lo que es responsabilidad social de la empresa. El promover el trabajo en la comunidad o la dependencia que tiene que ver en la comunidad. Esta pauta es importante porque si bien las empresas en la ciudad, por decirlo así, conlleva eso, ¿no? El poder contratar gente capacitada, contratar gente con competencias específicas, etcétera. Hay una realidad muy interesante que son las empresas de campamento. A ver, les voy a contar algo, chicos. Existen, sobre todo en las empresas petroleras, tenía un par de amigos que trabajaban allá y me comentaban cómo era la funcionalidad de estas empresas petroleras en campamento, básicamente en exploración, en donde se da un trabajo a la comunidad, ¿no? Ponte que estás en medio de la selva y tienes que dar trabajo a la comunidad. Entonces los caciques ponen sus reglas, sus tratos. Es muy interesante esto porque tienes que trabajar bajo lo que te dicen ellos, ¿no? Porque es su tierra.
Por eso contratan, no sé si han visto, a psicólogos, sociólogos, que ellos puedan hacer el trabajo comunitario, desde relacionamiento comunitario lo llaman en ellos. Y es interesante en qué sentido, chicos, porque tiene que adaptarse la empresa a lo que dice la comunidad. Había unos casos en los cuales, por ejemplo, estás ahí en campamento pues, 2 o 3 meses metido, no sales de ese tipo de campamentos, ¿no? Y había un caso de un ingeniero petrolero que embarazó a una muchacha, si no me equivoco, de por ahí, por el Beni. Y el cacique le obligó a casarse. Y se ha quedado el ingeniero ahí en ese pueblo. Obviamente después salió a la ciudad, pero se fue obviamente con esta esposa, ¿no? Lo irónico de eso es que el ingeniero estaba casado ya. Entonces hizo toda una situación muy complicada en la cual la empresa no puede absorber ese tipo de situaciones personales, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, los objetivos como organización es una cosa, ¿no? Y la empresa como tal tiene que intentar cubrir todas las situaciones que no pueda controlar, esas influencias externas, como habíamos hablado hace un momento. Aunque no creas, puede llegar a que afecte a los objetivos principales de la organización, ¿no? Entonces siempre hay que poner las reglas claras del trabajo, como dice aquí, como les decía, con la comunidad, ¿no? En este caso con el cacique de esta tribu, que puede haber muchos casos similares, ¿no? Otro objetivo obviamente es proporcionar un retorno justo a los factores de entrada, ¿no? Los salarios, lo que vas a pagar por la materia prima, o por el trabajo en sí que estás desempeñando, realizando, ¿no? Dar una utilización productiva a todos los factores de producción, en todos los procesos. Es interesante porque siempre el círculo económico, como les decía, siempre vas a tener codependientes. Por ejemplo, nosotros actualmente donde trabajo en Kingdom, es una planta productora, sí, mediana, pero ¿qué cantidad de trabajos externos damos, digamos, no? Es decir, compramos pollos de Sofía y de Imba. Entonces nos alimentamos de estas dos empresas y damos trabajo a estas dos empresas. Trabajamos con la papelera para lo que son los embalajes. Tienes un brazo operativo ahí. Trabajas con Cris para lo que van a ser las salsas, condimentos, etc. Entonces tienes otro brazo operativo ahí. Trabajamos para la señora de los uniformes, para el alquiler de los ambientes. ¿Me entiendes? Se da un punto productivo a toda esa cadena, ¿no? Además de los sueldos, etcétera. Constantemente tiene que existir eso en la organización. Hay que crear un clima en el que las personas puedan satisfacer una diversidad de necesidades humanas, lo que les decía. La persona se queda en la empresa siempre y cuando también sienta que va a desarrollarse o va a crecer. Puede ser por un cargo que le ofrezcan, por un mejor salario, etcétera, pero se va a enfocar en crecer, en desarrollarse. Ninguna empresa, de acuerdo al rubro, o sea, vas a querer quedarte a medio camino, ¿no? De acuerdo a la personalidad, obviamente, pero si la empresa es la que fomenta este desarrollo, siempre va a ser mucho más bienvenido. Por eso uno de los objetivos principales que debería tener. Cuando hablamos de complejidad en estas organizaciones, en las empresas, existen diferentes tipos, ¿no? de organizaciones, como hemos dicho, manufactureras, económicas, comerciales, religiosas, militares, educativas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cualquier grupo, como hemos dicho, de personas con un fin es una organización. Y esta se vuelve una empresa de acuerdo a la institucionalidad que le va a dar, ¿no? Estas obviamente pueden orientarse hacia la producción de bienes o productos o hacia la producción o prestación de servicios. Se van a desarrollar bajo un patrón muy complejo y multidimensional. El objetivo es cubrir una necesidad que, como hemos visto hace rato, tenga que ver con la empresa. Ahora bien, las organizaciones tienden a crecer a medida que prosperan, es lo que decíamos, el desarrollo organizacional. Mientras más alcances o en ese tiempo establecido lo que es la misión y visión de tu empresa o el POA, vayamos no solamente al POA, ese cumplimiento va a ayudar a la visión, ¿no? Entonces, mientras más alcances aquello, vas a tener una medida de prosperidad, de alcanzar
los objetivos planteados, ¿no? Hecho que refleja en el aumento de personal. Cuando la empresa crece, contratas más gente, obviamente, el cual puede poder administrarse, incrementa el número de niveles jerárquicos también. Necesitas más jefes o encargados, más dependientes, obviamente, lo cual produce un distanciamiento gradual entre las personas con sus objetivos individuales y la cúpula de la organización. Obviamente va a tener mayor objetivo los organizacionales, ¿no? Cuando la empresa crece. Esto ocasiona que muchas veces ni conocemos a los miembros de la organización cuando ya crece bastante, ¿no? Ni el nombre, ni su historia, ni sus necesidades. Entonces la organización se va a enfocar solamente a los objetivos y te vas a dedicar solamente a conocer a las personas con las que interactúas casi constantemente. Por eso hasta existen esos niveles, ¿no? De decir, es una empresa mediana, es una empresa grande, es una corporación, donde ya puedes llegar a esos puntos tan amplios, ¿no? Desde un emprendimiento hasta una pequeña o mediana empresa, y de ahí en adelante ya puede llegar a que ocurra este tipo de situaciones, ¿no? En que existe la diversificación de las personas. Cuando va creciendo la organización hay que hablar de que es, como dice acá, una complejidad, ¿no? O las características que va a tener esto. Una organización compleja se puede entender como la complejidad, es decir, la separación vertical, la división del trabajo, el crecimiento del organigrama, ¿no? Y las dependencias que van a tener. Vas a tener a veces más jefes, a veces más de lo necesario para un trabajo, o la dependencia con otras áreas a veces, o simplemente al mismo cargo más trabajo, ¿no? Pero separación vertical se refiere a que se va extendiendo los departamentos, van creciendo más departamentos dentro de la empresa. El anonimato, que sería la actividad la actividad que se realice, ¿no? No existe un reconocimiento a ese trabajo que vas a tener, entonces es una condición ya de hecho, ¿no? Los jefes dan por hecho que se está cumpliendo el trabajo, entonces genera ese anonimato por el poco reconocimiento que existe. La rutina estandarizada es conducir procesos y que los canales de comunicación, como habíamos dicho hace rato, no existen varias, o sea, estos dos tipos de comunicación que existen en la organización. Pero hay que estandarizar los mismos. ¿Por qué es importante estandarizar, chicos? Porque cuando una empresa va creciendo y alcanza un tamaño amplio, se vuelve un dilema querer controlar todo. Algunos dueños de empresa creen que pueden seguir manejando como cuando era una empresa pequeña, ¿no? Por ejemplo, eso pasa en Kingdom, que el dueño piensa o quiere seguir manejando como si fueran 3 o 4 locales, ¿no? Cuando ya son más de 15. Entonces tiene que haber normativas estandarizadas, tiene que haber procesos escritos para cuidar la calidad del producto, la calidad del trabajo y también nosotros como recursos humanos para manejar un clima adecuado a lo que quiere la filosofía de la empresa, ¿no? Entonces tiene que existir procesos tanto de trabajo, tanto de relacionamiento y tanto de comunicación. Tiene que existir también una estructura personalizada, ¿no? La configuración de la organización, como les decía, en los procesos de trabajo, en los manuales que te digan cómo pedir vacaciones, qué pasa cuando hay que pedir permiso por maternidad o por fallecimiento, o sea, todo tiene que estar escrito, pero de acuerdo a lo que necesita la organización y en base también a la cultura, ¿no? Que va a tener. Por eso es una estructura personalizada. Hay que tener también tendencias a la especialización. Ahí se para un poquito las líneas de la autoridad, ¿no? Porque los subgerentes en algunos casos son especialistas en ciertas pautas o ciertos trabajos, ¿no? Por eso se les delega a veces ciertas tareas o ciertos equipos de trabajo, porque son especialistas en algo. Y también tiene que ver la complejidad del tamaño de la organización, ¿no? Las características determinantes que es o cómo puede considerarse una organización, ya sea mediana, pequeña o muy grande. Y eso tiene que ver con la cantidad de gente o de dependientes que tienes y también la cantidad de equipos de trabajo desarrollados, ¿no? Cuando hablamos de la organización hay que hablar también del ser humano.
que es una organización de comportamiento de las personas es compleja y depende de algunos factores. Los factores internos que son derivados de sus características de personalidad, la capacidad o el nivel de aprendizaje que vamos a tener, la motivación o el nivel de automotivación en muchos casos que se pueda concebir, la percepción del ambiente externo, con lo que, como hemos dicho, individualmente dialoga y se va a presentar, la percepción del ambiente interno, dentro de la organización, qué razones o qué percepciones vas a tener de ese relacionamiento, las actitudes que demuestras dentro de la organización, las emociones y el nivel de valores con los que se puede caracterizar una persona dentro de la organización. Los factores externos, como hablábamos, que también son derivados de las características de la empresa. El sistema de recompensa, su reconocimiento, los salarios o los premios o la evaluación que van a tener, los castigos, sanciones que tienen, ya sean escritos o verbales, que están relacionados básicamente con el trabajo constante, los factores de interrelación social, que son los equipos de trabajo, la cultura laboral que vas a tener dentro de la empresa y la política de cohesión grupal, ¿no? El trabajo en equipo, cómo se va a desarrollar o bajo qué criterios como empresa. Un hombre complejo, podemos mencionar, el hombre no solo es complejo, sino también es muy variable. Tiene muchas motivaciones dispuestas jerárquicamente según la importancia de cada una de ellas. Va a tener siempre una prioridad en los requerimientos o las necesidades que va a tener, ¿no? El hombre es capaz de asimilar nuevas motivaciones utilizando sus experiencias organizativas y también poder dar prioridades a las mismas, ¿no? ¿Cuál será su prioridad como meta? Se va a motivar en base a la misma. Las motivaciones del ser humano pueden divergir en las diversas clases de organizaciones o aún en las subdivisiones de la misma organización. Sobre todo esto tiene que ver con la interrelación con las personas. Cuando uno es líder, generalmente tiene que tener una interacción constante con cualquiera de los niveles de la empresa. El hombre se conecta de una manera productiva con las organizaciones, obviamente sobre la base de muchos tipos de motivación. Su satisfacción última y la eficacia decisiva de la organización van a depender solo de parte de la naturaleza de su motivación. Por eso, chicos, cuando hablo de madurez también me refiero a esto, ¿no? De la automotivación. Ustedes cuando estudian, yo sé que estudian y trabajan varios de ustedes, ¿cuál es su motivación? El tener la carrera, el ayudar a las personas, en trabajar en otro lugar, o sea, cada uno tiene una motivación por la que está constantemente trabajando o estudiando, ¿no? Por eso creo que en la organización es muy necesario la automotivación. A veces hay gente que es dependiente, ¿no? De un apoyo, de un abrazo, seguir adelante. Esa dependencia emocional es muy conflictiva en el trabajo, porque puede hacer que exista también una dependencia de esos jefes. Es decir, la persona va a esperar que el jefe le diga qué hacer, cómo hacer y en qué momento. Entonces, ya no muestras iniciativa, ya no muestras desarrollo y llega a ser un punto un poquito complejo para la persona. El hombre puede responder a diversos tipos de estrategias directivas y esto depende de su propia motivación, ¿no? De su capacidad y de la naturaleza de la tarea que va a realizar. El punto de una persona con la experiencia es básicamente promover aquello con lo que pueda desarrollarse o con lo que pueda enfocarse en lo que va a ser su trabajo. Ahí está, ¿no? ¿Qué enfoques deberíamos tomar nosotros en cuenta para estudiar el comportamiento de las personas dentro de la organización? El hombre como ser que realiza transacciones, ¿no? Puesto que no solo recibe insumos del ambiente y actúa entre ellos, sino que también adopta una actitud proactiva que se va desarrollando. Se habitúa, se adapta a los procesos dentro de la empresa. El hombre cuyo comportamiento se dirige a un objetivo, ¿no? Tienes en claro una meta personal y después la organizacional. Para que tú, obviamente, dentro de tu meta organizacional, lo que vas a aportar tiene que ver, como les decía, algo de tu meta personal.
¿A qué me refiero con esto? Muchas personas, digamos, quieres comprarte una casa, te vas a endeudar a 20 años. Es tu meta personal tener tu casa, tener tu departamento, qué sé yo. Pero sabes que si no lo vas a poder hacer sin la meta organizacional, ¿no? Que es decir que tú vas a hacer un buen trabajo, aportas a la empresa para que sigas trabajando y sigas teniendo un salario, o tal vez mejorar tu salario para poder pagar ese objetivo personal que es tu casa o departamento. El hombre como modelo de sistema abierto, ¿no? En que se dirige hacia objetivos interdependientemente del medio físico y social y está involucrado activamente en transacciones con el ambiente en la medida que busca sus objetivos. Esta interrelación constante que debe tener el hombre. El hombre en el trabajo no va a ser una persona antisocial. Como os decía, hay personas con equipos en las que muy poco hablan o son más seguidores que líderes. O sea, no estamos identificando aquello, ¿no? Sino que la persona se va a poder adecuar de acuerdo al sistema que va a necesitar o que se requiere. Obviamente, cuando hablamos de organización, muy aparte de lo individual, es que el equipo de trabajo es el activo más importante que necesita la empresa. Ya una gran responsabilidad de la gerencia o del líder que debería enfocar esto es identificar con precisión la aptitud de cada empleado para asignarle un trabajo apropiado, lo que decíamos en recursos humanos. Si no contratas a alguien para el cargo específico, difícilmente va a poder desarrollarlo bien. Y no solo son las competencias técnicas, ¿no? De conocimiento o experiencia, sino esas competencias de interrelación social que va a tener con sus compañeros de trabajo, con la filosofía de la empresa, etc. ¿Ya? Hay que promover mucho la confianza, ¿no? Porque es un ambiente donde se va a poder alimentar del mismo la persona y desarrollarse. Y donde va a poder, lo que decía, promover lo que son las iniciativas. Cuando hablamos de aspiraciones del comportamiento dentro de la empresa, hay que considerar como la pirámide de Maslow, ¿no? Hay que promover lo que es el sentirse necesario e importante para la organización. Esto conlleva lo que es el empoderamiento, el poder ser partícipe de las decisiones de la empresa, sentir el interés del jefe por su éxito, su bienestar, el que le importe, ¿no? Cómo estás de salud, cómo estás en la universidad, si te estás desarrollando, otra cosa. Recibir reconocimiento y aprobación por lo que hace, es parte del sueldo, el salario emocional que les digo, es de conocimiento. Es recibir consideración y respeto de sus compañeros, de sus colegas y también del jefe inmediato. Sentirse integrado dentro de un ambiente de relaciones humanas compatibles, ¿no? Donde sientes que los valores como el respeto, la identificación, el valor de ti como persona es importante para la organización. Sentirse comprendido por sus superiores ante alguna circunstancia o dificultad, la percepción de posibilidades claras de permanencia en la organización, ¿no? El crecimiento o nuevos cargos que puede llegar a tener. Entonces el ser humano también tiene una cantidad de aspiraciones porque quiere estar tal vez a largo plazo o mediano plazo en la empresa, ¿no? Por eso los miembros contribuyen al éxito aplicando su talento al objetivo netamente del equipo. Ahora, antes que nos acabe el tiempo, chicos, para el día jueves, por favor, vamos a tener este trabajo práctico que tiene que ver un resumen de todo lo que hemos hablado. Ya el trabajo está en relación de estas dos pautas. Trabajo de investigación, lectura y análisis de lo que es el principio de Peter y el principio de Dilbert. Ahorita les voy a mostrar. Hay en internet un montón de apreciaciones de estos dos principios, ¿no? Tienen que realizar diapositivas y subirlo al Moodle, porque yo lo voy a subir como tarea esta noche. Hay que realizar el día jueves, por favor, la exposición entre 3 personas. Necesito que sea un grupo de 3 personas en esta ocasión. Ya sobre lo que van a comprender de la lectura y un plus, esto no es necesario, pero es un plus, ¿no? ¿En qué tipo de empresas creen que se puede identificarse más estos dos principios? El principio, como les digo, de Peter y el principio de Dilbert. La entrega y exposición va a ser obviamente el jueves a las 2 de la tarde, cuando iniciamos, por favor, la tarea. Ya, entonces, por favor, les repito, para el día jueves tienen que hacer una investigación muy corta de lo que es el principio de Peter y el principio de Dilbert.
grupos de 3 personas. Ya, en realidad somos 15 más o menos, entonces 5 grupos tendríamos que suponer. Entonces, eso yo lo dejo a criterio de ustedes, chicos, por favor, para que se puedan reunir con quienes tal vez tienen en otras áreas ya trabajo, qué sé yo, para que puedan tener todo en orden. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas, chicos, antes de... Sí, yo tengo una consulta. ¿Ya? ¿Este trabajo lo tienen que subir todos los del grupo o solo uno? Solo uno, solo una persona. Ustedes tendrían que ver quién se hace cargo de qué, ¿no? Tal vez alguien se hace cargo de las diapositivas, otro de la exposición, otro de investigar, cosas así. Pueden identificar varios. Licen, ¿nos va a facilitar el material para que podamos trabajar de ese? No, es una investigación, pero aquí pueden ver, se puede ver esto, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver, ¿no? El principio de Dilbert, ¿no? ¿Por qué los incompetentes ascienden en las empresas? O sea, son resúmenes, chicos, que pueden encontrar en internet, sobre todo en los aspectos de empresa. Es una investigación, no es un apartado psicológico como tal, por si acaso. Ya esto es bueno que les comente. El principio de Peter y el principio de Dilbert son dos cohesiones, digamos, del comportamiento de las personas dentro de la empresa. Entonces, una investigación más empresarial, más que psicológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aspectos de ese relacionamiento, de por qué a veces, como dice aquí, si se fijan bien, el principio de Peter es una teoría que establece que la persona que realice bien su trabajo suele ser promocionado a mayor responsabilidad, pero termina siendo incompetente. Y el principio de Dilbert es algo similar, ¿no? El principio de Dilbert, porque los incompetentes ascienden en las empresas. Entonces, lo que quiero, chicos, con esto en realidad no es que hagan un trabajo de enfoque ni muy empresarial, ni muy psicológico. Simplemente un poquito conocer en relación al análisis que van a hacer entre los tres, ¿no? Que nos pueden decir, bueno, del principio de Peter pensamos esto, consideramos que algunas empresas trabajan de esta forma, y el principio de Dilbert se enfoca también en esto, o hemos entendido esto, y creemos que también se representa en tales empresas, ¿no? Pero así, muy sencillo, chicos, no es, como les digo, un trabajo, como han visto, no es una lectura muy amplia, pero es algo que ocurre dentro de todas las empresas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero las decisiones a veces en ese enfoque de liderazgo es lo que cambia. Pero sigue siendo la persona, el ser humano dentro de la organización. ¿Ya? Ya se va a acabar, chicos, entonces, por favor, lo voy a subir recién esta tarde. Ahorita le voy a subir los links, si quieren, les voy a pasar para que lo puedan buscar. Ambos links les voy a pasar al WhatsApp. ¿Ya? Y la tarea. Les voy a cortar, chicos, por favor, antes que se apague. Ya, les mando en un momento más. Gracias.